Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Doy gracias a Dios, ¿verdad?, por un tiempo más delante de ustedes, delante de la presencia de Dios, que nos da la vida y hasta ahora la salud por los acontecimientos que estamos viviendo. Ese es el mensaje, hermanos, de este día, miércoles de Semana Santa, donde nos reunimos, ¿verdad?, para, más que todo, recordar los acontecimientos de la crucifixión. Y cuando hablamos recordar, alguien dijo por allá, recordar es volver a vivir. Y a mí me encanta volver a vivir estos momentos en que Cristo estuvo en la tierra predicando. Y 2 o 3 días antes de su crucifixión, vamos a ver en esta noche hermosa que Dios nos ha regalado algunas cosas que pasaron. Yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 26. Si nos da tiempo, estaremos reflexionando hasta el versículo 16. Conforme nos vaya llevando el Espíritu del Señor, en esta noche vamos a ir reflexionando sobre su palabra. Si ya lo tienen, voy a darle lectura, ¿verdad?, al que veremos hoy. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido en gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mis amados hermanos, a la verdad que el Evangelio de Mateo nos relata muy bien los acontecimientos que estuvieron pasando durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Y hoy, como vamos a hablar de 2 días, dice versículo 26, cuando hubo acabado Jesús todas las palabras, dijo a sus discípulos. Sí.
sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Muy claro. Mateo habla muy claro sobre la situación de Jesús, de lo que iba a pasar, de lo que estaba pasando en aquel momento. Sí. Mateo demuestra que Cristo es el Mesías. Mateo demuestra que Cristo es el prometido. Ya se había profetizado también su pasión en la cruz. Y esta es la 4ª vez que él decía, será entregado o va a ser traicionado. Versículo 2. El Hijo del Hombre será entregado. Me gusta esta parte cuando Jesús habla de lo que va a acontecer, y yo creo que los discípulos en esos momentos estaban atónitos, pensativos de los acontecimientos que iba a venir. El Hijo del Hombre va a ser entregado para ser crucificado. Hermanos, hoy en día, esta parte, esta palabra, la palabra esencial en este mensaje de hoy al viernes es la crucifixión de Jesús. Y hoy en día hay iglesias que no hablan de la crucifixión, pero los acontecimientos que estamos viviendo, como quisiera mucha gente estar en un lugar juntos, escuchando la palabra del Hijo de Dios, que fue a la cruz por usted y por mí. Vemos a una mujer. Yo creo que esta mujer conocía muy bien a Jesús. Y siempre que se aparecía con el Señor Jesús, tenían mucha comunicación. Hablaba con Él, se ponía a los pies de Él, lo escuchaba, escuchaba las enseñanzas de Jesús. Le tenía amor a Cristo. Esta mujer se había preparado para este acontecimiento. He visto me gustan mucho las pinturas. Y he visto pinturas por allá donde grandes pintores han dibujado este cuadro que se está viendo aquí en este momento de una mujer que llega con Jesús con un vaso de alabastro, donde derrama ese perfume al Señor Jesucristo. Y 2 cosas importantes podemos ver aquí. Un perfume caro y el olor de ese perfume que llenó la casa. Que llenó la casa. Hermanos, esta escena de esta mujer nos recuerda mucho las palabras del rey David a Arauna, el Jebuseo, quien quería regalarle al rey David todo lo necesario para sacrificar una ofrenda a Dios. Pero el rey David le respondió, no. ¿Sí? No. Te lo voy a comprar por el precio que vale este lugar. Eso que me quieres dar. Porque yo no voy a ofrecer a Jehová Dios holocaustos que no cuesten nada.
Eso nos recuerda algo a nosotros como iglesia, que tenemos que darle lo mejor al maestro. ¿Sí? Y eso nos recuerda a nosotros como iglesia del Nazareno, ese hermoso himno, da lo mejor al maestro. Da lo mejor al maestro. Esta mujer, el significado, esta mujer, el valor que tenía ese perfume que fue llevado al Señor en este momento, es lo que se vivía, lo que se tenía un costo muy caro. Ella no le iba a llevar al maestro algo que le habían regalado. Ella le iba a llevar al maestro algo que ella había comprado con un sacrificio y lo había llevado al Señor. Pero la palabra nos dice que cuando aconteció esto en el versículo 7, y vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado en la mesa. Lo derramó sobre la cabeza, estando sentado en la mesa. Y al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Vean. Hoy en día está muy de moda la perfumería. ¿A quién no le gusta el perfume? A todos, la mayoría. ¿Y a quién no le gustan los perfumes caros, que son las esencias y son los mejores? A todos. Este perfume era muy especial. Este perfume que esta mujer llevó es un perfume de nardo. Una esencia de nardo puro. Y era caro porque los traían en aquel entonces, dice la historia, que los traían de las montañas de la India. Por si no lo sabía, lo traían de aquellas montañas. Imagínense de dónde lo llevaban, a Palestina. El precio de ese perfume, que más adelante habla de 300 denarios. Más o menos un año de un salario de una persona. Pero eso es lo que más le enojó a los discípulos, dice aquí la palabra. Se enojaron, quedaron con la boca abierta, como un perfume tan caro se derramaba en ese momento sobre la cabeza del Señor Jesús, que después más adelante vamos a ver el significado que tenía ese perfume sobre el Cristo que nosotros creemos. Yo no sé si a algunos de ustedes, hermanos que me escuchan, se le ha caído en casa un poco, se le ha rociado un poco de perfume o se le ha roto su perfume. No lo sé. Lo que sí sé es que cuando un perfume se cae, se rompe, ese lugar, ese cuarto donde se rompe, queda a veces una semana oliendo rico. Sí, oliendo rico. Imagínense derramar uno de los perfumes más caros que existían en aquel entonces. Imagínense que a ustedes se le derrame un Rocher. Aquellos que valen en el mercado, yo no sé, 2,000, 3,000 pesos hoy en día. Yo creo que cualquiera se enoja. Tan caro, roto. ¿Por qué? La cara de los discípulos en ese momento, todos ellos, no puede ser. Alguien dijo por allá que ¿por qué no se vendía
y se le daba ese dinero a los pobres. No se trataba de eso. ¿Sí? 30 denarios se podía haber vendido, alguien dijo por allá. El libro de Juan, Juan describe, ¿sí?, que el que habló y dijo eso fue Judas. Era el tesorero. Y Judas es el que se enojó más. Pero mismo Juan describe, no es para que se le diera ese dinero a los pobres, sino mismo Juan dice, porque Judas era un ladrón, era un avaro. Dice el libro de Juan, capítulo 12, versículo 6. En cambio, el libro de Marcos nada más dice que los discípulos murmuraban contra ella. Nada más eso describe Marcos. Pero Mateo dice, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué es tanto desperdicio? Judas más es el que estaba viendo eso. Pudo haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres, dice. Hermanos, qué diferencia, qué personajes vemos ahí en ese momento, en ese cuadro que al principio le decía de los grandes pintores que hacen. Jesús, María, Judas, los discípulos. Pero hay una diferencia en ese momento entre una mujer y un varón, que son los principales en esta historia. Una mujer que lleva un perfume caro y un varón que se molesta porque ese perfume caro se rompe. Pero también hay una diferencia en que ella le rindió honor al Señor con ese perfume y Judas vendió al Señor por 30 monedas de plata. Esa es la diferencia. Pero estaban indignados ellos, molestos, porque se derramó un perfume caro. Pero Cristo, en el versículo 10, Cristo, hermanos, con amor, conociéndoles a ellos como eran, el carácter de cada uno de sus discípulos, Cristo también hoy en día, conociendo a la iglesia en su totalidad, viéndoles a ustedes de donde están, Él dice, mis hijos ahí están. Mis hijos están preparados en este tiempo. Nos conoce a todos. Muy bien. Y cuando tiene que amarnos, nos va a amar. Y cuando tiene que decirnos algo para que, ahora sí, que nos caiga lo que estamos pensando o diciendo, Él lo sabe todo. ¿Saben nada más qué le dijo a ellos? ¿Por qué molestáis a esta mujer? Sí, versículo 10. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. En otras palabras, ¿dónde está lo malo que ha hecho esta mujer? ¿O que ha hecho de malo esta mujer? Ha hecho una buena obra.
Hay dos cosas importantes en este versículo también. En el versículo 10. Donde Cristo demuestra que lo espiritual está por encima de lo social. ¿Sí? Él considera que es importante estar con Él. Ese es un mensaje para nosotros. Él considera, y debe ser, que para nosotros es más importante lo espiritual que lo social. Porque les voy a decir algo, hermanos, que Cristo Jesús es capaz de satisfacer todas las necesidades de los pobres, toda la necesidad del hombre. Hoy en día Él es capaz de satisfacer eso. Y si estaba hablando de que nosotros vamos a tener, que ellos en ese momento iban a tener a los pobres, pero a Él nunca lo iban a tener, porque ya había dicho en el versículo 2, 26:2, que va a ser crucificado. Pero parece ser que no se capta ese momento en que Él habla. Y el Señor Jesús satisface las necesidades del hombre espirituales y físicas. Pero para el hombre que cree en Él, que lo ama, que lo busca. Por eso es que Él les dice, hermanos, pero a mí no siempre me tendréis. Quiero decirles, quería decirles en ese momento, yo soy primero, yo tengo el derecho como un rey, yo tengo el derecho que me unjan, y a quienes ungían en aquel entonces, a los reyes, y Él es un rey, Él es el Rey de reyes y Señor de señores para nosotros. Amén. Amén. Pero uno se pregunta, y a lo mejor alguien en ese momento de los que estaban ahí con Él se habrá preguntado cómo es posible que se sienta un rey y va a ser crucificado, y dice que va a ser crucificado. Pero era un rey, es un rey. Ellos pensaban, aquel que a lo mejor en ese momento estaban derramando el perfume, y en 2 días iba a ser crucificado. Pero esto, hermanos, significa algo. Ese rey que nosotros estamos hablando se hizo un varón de dolores para llevar mi culpa y para llevar su culpa. Miren esto. Los judíos estaban acostumbrados a ungir los cadáveres con perfume. Esto que estaba pasando con María y Jesús es algo que ya estaba relacionado con la muerte de Él. Pero no era el fin, porque Él iba a resucitar. Él iba a resucitar, no era el fin del Señor. Eso es lo que aconteció. Una de las cosas que acontecieron antes de que Jesús fuera a la cruz. Ahora, hay otra cosa interesante que me gusta mucho aquí. Los versículos 14, 15 y 16, donde Judas traiciona a Jesús, donde Judas vendió al Señor, ¿sí? Mientras que en la historia anterior, una mujer gasta
todo para demostrar su devoción. Aquí, Judas vende al Señor por 30 piezas de plata. Y hasta hoy, mucha gente se pregunta, ¿por qué Judas traicionó al Señor? Realmente, hermanos, hay muchos historiadores que escriben sobre esta situación y saben un poco de la historia de Judas. Y una de las cosas que podemos decir, que podemos tomar parte de la Escritura y parte de lo que se dice, Juan dice, ¿sí? Juan 12:6 dice que Judas era un ladrón. Así lo habla Juan. Era un ladrón. Otra de las cosas es que a lo mejor, dicen algunos historiadores, Judas ya estaba desilusionado por el hecho del establecimiento del reino. Él era un hombre instruido. Y dicen los historiadores también, si hay uno de los 12 discípulos que tenía el maestro, Judas era uno de los mejores capacitados. Y él tenía en mente que si iba con el Señor, se relacionaba con los 12 discípulos, se hacía discípulo de Jesús, cuando Jesús tomara el reino, cuando bajara Herodes del poder y él tomara el reino, a él se le iba a dar un lugar, un derecho, un trabajo con él. Pero cuando se dio cuenta que Jesús, del reino que era, del que estaba hablando, que es un reino espiritual, entonces él se desilusiona y decide mejor vender al maestro. Aunque nosotros sabemos que eso ya estaba escrito, que eso ya estaba profetizado. Pero de esa manera se escribe y se puede decir y se puede resolver de la pregunta que a veces nos tenemos: ¿por qué Judas lo hizo? Claro, primero ya estaba escrito. Y segundo, puede ser por la situación que tenía, que él quería tener un lugar de honor en el reino de Jesús, que iba a ser en la tierra. Pero no se pudo. Y cuando él se desilusiona, dice el versículo 16, que desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Desde aquel entonces. Entonces, a partir de aquel momento en que Judas vio las cosas que no iban como él esperaba, tomó la decisión de entregar al Señor. Esa es una manera de poder interpretar esta situación de Judas, o la pregunta que hoy en día algunos nos podemos hacer. Pero la solución, hermanos, estaba escrito que alguien iba a entregar al maestro, y este fue Judas. Concluyo con esto, hermanos. Que vemos al comienzo la historia de María con los discípulos, donde ellos y Judas le llamaron a lo que ella hizo un desperdicio. Pero Jesús lo llamó una buena obra. Ellos no fueron capaces de comprender esa gran bendición de esa acción de amor que hizo esta mujer. Esto nos debe motivar a nosotros como iglesia a darle lo mejor al maestro.
a darle lo mejor al Maestro. Este acto de María es una forma de alabanza. Hay que quebrar ese vaso para ungir al Maestro. Con este acto también María le estaba diciendo a Jesús: sé que eres el Mesías. Con este acto. ¿Cómo lo supo? Simple. Ella se sentaba a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas. Eso es, hermanos, lo que pasó antes de la crucifixión de Cristo. Y a mí me gusta mucho reflexionar sobre esto. Y cada vez que reflexiono, algo nuevo da Dios para pensar. Y en esta noche, yo quiero decirles que esa mujer no le importó cuánto costaba ese perfume, que era señal de donde iban a ungir o a embalsamar al Señor en su resurrección, después de su crucifixión, en su sepultura. Por eso, nosotros debemos de ser como María. Llevar lo mejor al Maestro. Dar lo mejor al Maestro, como aquel himno hermoso. Vamos a orar en esta noche. Y que Dios nos siga protegiendo. Así como están en sus lugares, hermanos, si quieren estar sentados, si quieren estar parados, si quieren estar arrodillados, oremos. Padre, Dios bendito, Creador del cielo y de la tierra, el poderoso de Israel, tú eres santo, 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 Señor. Y te damos gracias en esta noche. Y una noche hermosa como todas las que tú nos regalas. De donde quiera que estemos, Señor bendito, te damos las gracias. Y nos humillamos delante de ti. Y nos postramos delante de ti. Queremos, Señor, y sabemos, Señor, que tú escucharás la oración de los santos. Y en esta noche, Señor, donde hemos visto en tu palabra a una mujer, Señor, que llegaba a tu Hijo Jesús y lo buscaba para ungirlo. Y entregaba todo lo más valioso que ella tenía. Así tu pueblo debemos delante de ti entregar todo lo valioso que para nosotros, para mí, es mi vida, mi ser, mi familia. Aquí no se trata, Padre, de dinero. Aquí no se trata de ayudar. Aquí se trata de amarte, de buscarte, a que veamos al ungido del Señor. Gracias por mis hermanos. Gracias por tu palabra en esta noche.
Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos, hemos concluido, ¿verdad?, en esta noche los avisos. Mañana jueves a las 7 tendremos nuestro servicio de Jueves Santo. Dios los bendiga, Dios les guarde en esta noche y todas las demás.